Profesor, yo te... Ahora sí. Ahora sí se está grabando. Muy bien, tema del día de hoy, polígonos. Les estaba diciendo, chicos, que este tema de polígonos ya lo vemos en todo nuestro entorno, ¿no? En las construcciones de edificios modernos, también en las construcciones de nuestros antepasados, los incas, ¿no? Por ejemplo, ahí están, en este caso, Machu Picchu, una de las maravillas del mundo, ¿no? Vemos que las construcciones son bastante exactas y aquí, por ejemplo, han utilizado figuras geométricas, ¿no? Las piedras formadas geométricamente, exacto, mira, no hay ningún huequito, no hay ningún huequito, todo es exacto, ¿te das cuenta, no? Entonces, todo esto de acá se le llama polígonos, ¿no? Llamémoslo así, polígonos, ¿ya? Continuamos. Ah, Definir, no, vamos a definir todo lo que son polígonos. Para eso voy a pedir su participación también en algún momento, chicos. ¿Ya? Vamos a definir todo lo que es polígonos. Ya. Ahora vamos a ver. Polígonos. Como ya les había mencionado, polígonos vendría a ser una figura geométrica. ¿Ya? Es una figura geométrica cerrada. ¿Ya? Una figura geométrica cerrada es lo único, ¿no? Que puede tener varios lados, ¿no? Puede ser de 3 lados, 4 lados, 5 lados y así sucesivamente, ¿ya? Entonces también se le define como una figura geométrica cerrada que se forma al unir consecutivamente 3 o más puntos colineales, ¿ya? Pero no colineales. Esto es importante, no colineales. Por ejemplo, ¿a qué se refiere no colineales? Se refiere a que no están en una misma línea, ¿no? Por ejemplo, este punto puede estar acá, otro punto puede estar acá, otro punto puede estar acá, y otro punto puede estar acá. Estos puntos no son colineales porque no están en una misma línea. Están en diferentes, dispersos en diferentes lados. Entonces, si yo uno esos puntos, yo lo uno, entonces estaría formando un polígono. En este caso, el polígono que yo estaría formando es un cuadrilátero, ¿no? Un polígono de 4 lados, como ustedes pueden ver. ¿Me dejo entender? Sí. Eso de ahí significa o es la definición de lo que es polígono, ¿no? Es una figura geométrica que está formada, ¿no? Al unir 3 o más puntos no colineales. Entonces supongamos que aquí tenemos esta figura que es un polígono. ¿Ya? Toda esta figura es un polígono. Chicos, un momento, por favor. Es un polígono. Ahí vemos que hay varios puntos. ¿Qué tipo de polígono se ve este de acá? ¿Cuántos lados tiene esta figura? ¿Alguien podría decir? Ya están escribiendo. 6. Tiene 6 lados. Muy bien. Excelente, ¿no? Tiene 6 lados. Claro. Y la figura que tiene 6 lados se le llama, más adelante vamos a ver cómo se le llama a la figura que tiene 6 lados. Se le llama hexágono. ¿Ya? Se le llama hexágono. Entonces, este de aquí vendría a ser un polígono llamado hexágono. ¿Ya? Entonces, este polígono, como ustedes pueden ver, tiene sus elementos, tiene sus partes, ¿no? Entonces vamos a copiar ahí cuáles son los elementos de esta figura. A ver, en primer lugar, vamos a ver cuáles son los elementos de la figura. En primer lugar, este polígono, lo primero que vemos es que tiene vértices. ¿Ya? Tiene vértices. Por eso, ¿y cuáles son los vértices de este polígono? Bueno, los vértices son los puntitos, ¿no? En los puntitos. Esos puntitos se llaman vértices, ¿no? Entonces ahí vemos que está el vértice A, el vértice B, el vértice C, D, E y F. Esos son los vértices. Entonces vamos a copiar acá, ¿no? A, B, C, D, E y F. ¿Ya? Y F. Ahí están los vértices. Aparte de tener vértices, ¿qué más tiene este polígono? Ya hemos puesto los vértices. ¿Qué otro elemento tiene este polígono? Podríamos decir que tiene lados, ¿no? Claro, tiene lados. Tiene lados. Claro que sí. Pues ahí tendría lados. Excelente, Diego, ¿no? Tiene lados, profesor. Por ejemplo, la 2. el lado AB, tiene el lado BC, CD y así sucesivamente, ¿no? Todo E, F, F, E, U.
Entonces, como es un hexágono, va a tener 6 lados. Está, como ya les había mencionado, el lado AB, está el lado BC, ¿no? Se le coloca como 2 letritas y una rayita arriba, ¿no? Está el lado CD, el lado DE, ¿no? El lado DE, esto de acá es un lado, el lado EF, ¿qué más? Ahí van 5, y el lado AF. Ahí está, el lado AF, el lado EF y también el lado AF. Entonces ahí son 6 lados. Como ustedes pueden ver, son 6 lados. 6 lados. El polígono tiene como elementos los vértices, ¿ya? Con cada una de las letras mayúsculas. También tienen lados, ¿no? Como ya hemos mencionado, 6 lados. Son 6 vértices, son 6 lados en este caso. Y aparte tendrá otros elementos esta figura geométrica. ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tendrá otros elementos o solamente queda ahí nada más? Ah, Dentro de este polígono, ¿se podrá identificar otros elementos? mm, mm, A ver, ¿ustedes qué dicen? no. A ver, si yo, por ejemplo, dibujo, Creo que sí, profesor. ¿qué vendría a ser esto que estoy dibujando? Ah, No, ¿Qué es? un segmento. No. Ah, vértice. A ver, vamos a... ¿Cómo se llama? A ver, perdón. Ángulo. Muy bien, Diego. Excelente. Entonces, el polígono, aparte de tener vértices y lados, también tiene ángulos, ¿no? Tiene ángulos. Acá, en el caso del polígono, el hexágono tendría 6 ángulos internos, como ustedes pueden ver, ¿no? Este ángulo de acá, este ángulo de acá. Vamos a colocar acá un ángulo alfa, ¿no? Y si imaginamos que esto acá es un polígono regular, entonces también tiene ángulos. Tiene ángulos. Ángulos bebé, yo internos, te dije ya. tiene ángulos internos, ¿no? En este caso, hemos colocado Ángulos alfa. externos también tendría. Ángulos externos también, claro. Si nosotros prolongamos esta línea, a ver, está un poco chueco, un ratito por favor. Si yo prolongo esta parte de acá, yo lo prolongo, se forma un ángulo externo. Y este ángulo externo vamos a colocarle pues que fuese el ángulo beta, por ejemplo, ¿no? Ese ángulo, o sea, también tiene ángulos externos, ¿ya? Tiene ángulos externos. Ángulos externos. ¿Te das cuenta, no? Ahora, imaginemos que todo acá no son lados iguales. Tienen diferentes lados. Este puede ser alfa, esto puede ser, no sé, omega, esto puede ser beta, y así diferentes, ¿no? Esto puede ser la medida. No, chai. ¿Ya? Muy bien. No. Entonces, también tiene sus ángulos externos. En este caso hemos puesto un ángulo externo. Pues acá, ¿en cuántos ángulos externos tiene? Tiene 6 ángulos externos, ¿no? Acá está uno, acá hay otro por acá hay otro por acá, como ustedes pueden ver, ¿no? Son ángulos externos. ¿Me dejo entender, chicos? Sí. Muy bien. Tiene vértices, entonces. Tiene lados Lados, ángulos internos, ángulos exteriores. externos. Externos. ¿Habrá otros elementos dentro de un polígono? Evidentemente que sí. Hay quiero que tú sepas. Es un elemento asociado al polígono. No es propio del polígono en realidad. Es un elemento asociado. Entonces, este elemento se llama diagonal. ¿Y qué cosa es un diagonal? Es una línea Diagonal. al unir dos puntos. Al unir ¿No? dos Por ejemplo, si yo uno este punto hasta el punto C, esta línea roja que he formado se llama diagonal. ¿Ya? Ahí diagonal. se llama diagonal. ¿Bien? Se llama diagonal. Entonces, en algunas preguntas dentro de este tema de polígonos,
te van a preguntar, o sea, te van a decir lo siguiente, Ujú. ¿no? Calcular el número de diagonales que hay en un cuadrado, en un cuadrilátero, en un pentágono, en una figura cualquiera. ¿Me dejo entender? Eso te van a decir. ¿Ya? O sea, te van a pedir que calcules el número de diagonales. Es muy importante. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar. Excelente. Hasta ahí hemos nombrado los elementos de un polígono. ¿Ya? Les va a servir bastante a ustedes también. Continuamos. Continuamos. Ahora vamos a ver que los polígonos también se pueden clasificar, chicos. Y se pueden clasificar de tres maneras. En primer lugar, vamos a ver la clasificación de acuerdo, ¿no? De acuerdo a la región que se limita. ¿Y cómo es eso, profesor? ¿Qué tipo de polígonos podemos ver de acuerdo a la región que lo limita? Vamos a verlo. Coman ansias. Entonces, primero vamos a ver lo que es el polígono convexo. ¿Qué cosa vendría a ser el polígono convexo, chicos? El nombre quizás les parece algo muy extraño a ustedes, pero en realidad el concepto de polígono convexo es algo bastante sencillo. El polígono convexo en este caso vendría a ser aquellos polígonos cuyos ángulos interiores, los ángulos internos, son menores a 180 grados. Son menores, o sea, podrían ser agudos o también pueden ser obtusos, pero tienen que ser menores a 180 grados, los ángulos internos de ese polígono. Por ejemplo, este polígono que estoy dibujando acá, ¿no? Este es un polígono de ¿cuántos lados? Vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Es un polígono de 7 lados, que no necesariamente los lados son iguales en este caso, ¿ya? Pero a esto de acá se le llama polígono convexo, porque cada uno de los ángulos que tú ves acá, todos estos ángulos, son menores a 180 grados. Son menores a 180 grados. Son menores. ¿Me dejo entender? ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Pues, Sí. a ti. ¿Qué cosa es un polígono convexo? Tú vas a decir, ah, ya es una figura cerrada donde los ángulos interiores son menores a 180 grados. Nada más. Eso es lo único que podemos entender de polígono convexo. Otro tipo de polígono dentro de acuerdo a la región que nos presenta es el polígono no convexo, o también llamado polígono cóncavo. ¿Y cuál es la definición en este caso? Ah, ya, en este caso la definición del polígono cóncavo es que el polígono va a presentar un ángulo o más ángulos que sean mayores a 180 grados. Internos, estamos hablando, ¿no? Ángulos internos. Ángulos internos mayores a 180 grados. Puede ser un ángulo interno o puede ser dos ángulos internos o más. ¿Ya? Más. ¿Ya? Entonces, acá he puesto una figura que podría ser llamado polígono no convexo. Por ejemplo, esta figura de acá. Entonces, esto por si acaso es un polígono. Es un polígono porque es una figura geométrica cerrada. Entonces vemos nosotros que este polígono tiene ángulos interiores, ¿no? Por ejemplo, este es un ángulo interior. Este ángulo interior vendría a ser menor a 180 grados, pero este ángulo de acá, que estoy dibujando, este ángulo de acá, vendría a ser mayor a 180 grados. ¡Wow! Entonces ahí es diferente, ¿no? A un polígono convexo. Acá también vemos otro ángulo que es mayor a 180 grados. Entonces, si una figura cerrada, un polígono, presenta ángulos interiores que son mayores a 180 grados, a eso ahí se le llama polígono no convexo o también se le llama polígono cóncavo. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Estoy seguro que hasta aquí todo claro. ¿Ah? Esta es una parte teórica. Todavía no estamos resolviendo ejercicios, ¿no? Es una parte teórica, pero es importante que conozcas los tipos de polígonos, cómo los polígonos se clasifican, ¿ya? Entonces vemos acá polígonos convexos, donde los ángulos internos son menores a 180 grados. Vemos acá polígonos no convexos, o también llamado cóncavo, donde uno o más ángulos internos son mayores a 180 grados, ¿ya? Entonces vamos a continuar. Tenemos la primera clasificación de acuerdo a la región que limita. A ver, otra clasificación, vamos a continuar. Todavía continuamos con clasificación. La segunda clasificación de polígonos es la siguiente. De acuerdo a la medida de los elementos. De acuerdo a la medida de los elementos. Entonces ustedes van a escuchar en los problemas, por ejemplo,
lo que es los polígonos equiángulos, ¿no? Los polígonos equiángulos. Un momento, voy a bajar el volumen de todo esto de acá. Ahí está. Muy bien. Los polígonos equiángulos. A ver, ¿qué significa polígonos equiángulos? La palabra equi, así siempre lo definimos etimológicamente, me gusta bastante. La palabra equi significa igual, ¿ya? Entonces hay que dividirnos equitativamente, ¿no? Por eso viene la palabra equitativo. Viene de igual, igual ángulo. Entonces, cuando se habla de polígono equiángulo, es una figura cerrada que tiene iguales ángulos, los mismos ángulos. ¿Te das cuenta, no? Son figuras cerradas que tienen igual ángulo. Ahora, en este caso, no necesariamente puede ser, pues, si tiene igual ángulo, profesor, también tiene igual a 2, no necesariamente, ¿no? Por ejemplo, un cuadrado, ay, qué feo cuadrado. O sea, a ver, un cuadrado, este es un cuadrado, ya está un poco feito. Ya, este es un cuadrado donde tiene iguales ángulos, ¿no? Cada uno de los ángulos vale 90 grados, ¿no? Cada uno de los ángulos vale 90 grados. En el caso del cuadrado, no solamente tiene ángulos iguales, ¿no? También tiene lados iguales. Ese es un cuadrado, ¿no? Que los lados son iguales. ¿Te das cuenta, no? Ya, esto de acá es equiángulo, pero también es equilátero, porque los lados son iguales, ¿no? Pero ¿me podrías mencionar una figura que sea equiángulo, pero que no sea equilátero? O sea, que tenga iguales ángulos, pero sus lados no sean iguales. ¿Me podrías decir? A ver, Eric, que levantó la mano. ¿Qué figura podría ser? Ya, muy bien. Buenos días, Corianca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. A ver. ¿Qué figura podría ser? ¿Qué figura podríamos mencionar que sea un polígono equiángulo? Que tengan mismos ángulos, pero no necesariamente tiene que tener mismos lados. ¿Te ayudo? Podría ser este de acá, ¿no? A ver. A ver, están escribiendo sus respuestas. Excelente, vamos a ver. Muy bien, Eric. Excelente, ¿no? Entonces, una figura que es conocida, obviamente no es la única, conocida, es el rectángulo. El rectángulo, vamos a dibujarlo acá, un poco chuequito mis manos, tiene iguales ángulos. Acá tiene el ángulo de 90, todos son ángulos iguales de 90 grados. Ángulos iguales de 90 grados, pero curiosamente los lados no son iguales, ¿no? Por ejemplo, este lado de acá no es igual a este lado de acá. Este es más pequeño y este lado más grande, ¿no? Son lados diferentes, como ustedes pueden ver, ¿no? Pero sí tiene iguales ángulos, que son de 90 grados. A esto de acá se le llama polígono equiángulo. Ahora, no es el único polígono equiángulo, ¿no? Puede haber muchas otras figuras de diferentes lados, ¿no? Por ejemplo, acá vemos en el caso de un pentágono que tiene diferentes lados, como ustedes pueden ver, ¿no? Este lado es más pequeño que el otro lado, ¿no? Este lado es más pequeño que el otro lado, diferente, ¿no? Que este lado quizás, y así sucesivamente, chicos, ¿ya? Entonces acá vemos que los ángulos son internos, son iguales. Aquella figura geométrica o aquel polígono que presenta iguales ángulos se llama equiángulo, ¿ya? Se le llama equiángulo. Buenos días, Corianca. ¿Qué tal? Ya está ingresando. Buenos días, no se preocupe. Muy bien, vamos a continuar. Entonces ya hemos mencionado un polígono equiángulo. Aparte del polígono equiángulo, también existe, como ya les había dicho, el polígono equilátero, ¿no? El polígono equilátero. ¿Qué significa, profesor, polígono equilátero? Como ya es otras partes, ¿no? Es equi, significa igual, como ya les había mencionado, y látero significa lados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el polígono equilátero es aquel polígono, valga la redundancia, que presenta iguales lados. Iguales lados. Por ejemplo, el rectángulo no es equilátero, porque los lados no son iguales. Tendrá ángulos iguales, pero los lados no son iguales, ¿no? O sea, si yo te digo por el rectángulo, eso de ahí no es equilátero. Los ángulos son iguales, pero los lados son diferentes, ¿ya? Entonces no es equilátero. ¿Tú me podrías mencionar una figura que sea equilátera? Bueno, el cuadrado es equilátero y también es equiángulo, ¿no?
El cuadrado es equilátero y también es equiángulo. Puede ser el cuadrado, ¿no? Es equilátero, pero también es equiángulo, ¿no? Entonces ahí me están dando el rombo. Muy bien, Diego. Excelente, ¿no? En el caso de un rombo, entonces acá yo voy a dibujar acá el rombo. En el caso de... Un rombo, profesor. Muy bien, excelente, Diego. Excelente, muy bien. Disculpen que esté un poco feíto mi dibujo. En el caso de un rombo, los lados son iguales, ¿no? Los lados son iguales. Por eso se llama polígono equilátero. Ahora, no necesariamente los ángulos en este caso son diferentes, ¿ya? Los ángulos son totalmente diferentes, ¿no? Vamos a ver, acá podemos colocar beta y aquí podemos colocar alfa. Son totalmente diferentes los ángulos. Pero los lados hoy son iguales, ¿ya? Ahí se llama polígono equilátero, ¿ya? Que tienen iguales lados. No necesariamente los ángulos tienen que ser iguales, ¿ya? Muy buen aporte, excelente. O sea, acá hemos dibujado un polígono equilátero. Ahí está. Sí, voy a borrarlo. Este es un polígono equilátero, ¿ya? No necesariamente los ángulos internos van a ser iguales, pero sí los lados son totalmente iguales. Esta es una figura convexa. Lo están escribiendo hexágonos. Muy bien, es un hexágono. Es un equilátero, ¿no? Que tiene iguales lados. Ahora, esto sería una figura convexa, ¿no? Porque los ángulos internos son menores a 180 grados. Pero de una figura no convexa también podemos encontrar Ay, polígonos equiláteros dentro de una figura no convexa. Por ejemplo, esta de acá. Esta figura es una figura cóncava o no convexa y también tiene lados iguales, ¿no? Este lado de acá es igual a este lado, es igual a este lado, es igual, o sea, son lados iguales. Ustedes pueden, los ángulos son totalmente diferentes. Acá vemos un ángulo mayor que 180 grados, por eso dice que es una figura cóncava. Pero los lados sí son iguales. Los lados sí son iguales. Entonces ya estamos viendo, como ustedes pueden notar, estamos viendo ya tipos de polígono por la medida de sus elementos, ¿no? Por la medida de sus... Ya, chicos, vamos a continuar. ¿Qué otra clasificación tenemos en este caso? Continuamos, chicos. A ver, continuamos con la medida de sus elementos. A ver, ¿qué otro tenemos? Tenemos el polígono regular. Aquí sí, profesor, aquí sí, estimados estudiantes, en el caso del polígono regular, ya sería la combinación del polígono equiángulo con el polígono equilátero. Si tú combinas equiángulo con equilátero, ya te sale un polígono regular, que tienen lados iguales y al mismo tiempo tienen ángulos iguales. Aquí sí podríamos mencionar pues al cuadrado. El cuadrado es un polígono regular, porque tiene lados iguales y también sus ángulos son iguales. Eso sería un polígono regular. Obviamente también existe pentágono regular, hexágono regular y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar ahí. Por ejemplo, acá nosotros vemos un pentágono regular, ¿no? Que tiene los lados que son totalmente iguales, ¿no? Los lados son totalmente iguales, como ustedes están viendo, apreciando, son lados iguales. Aparte de tener lados iguales, tiene ángulos iguales, ¿no? Acá vamos viendo que tiene ángulos totalmente iguales. A eso ahí se llama polígono regular. Otra cosa otro elemento que tendría un polígono regular es que también tiene un centro. Este punto de acá vendría a ser el centro del pentágono. Y dentro de ese centro se ha formado un ángulo, como ustedes pueden ver acá. Ese ángulo se llama ángulo central, ¿ya? Este ángulo de acá se llama ángulo central, ¿ya? Ángulo central. ¿Te das cuenta, no? Ángulo central. Entonces, donde O es el centro del polígono. Ahí está, ángulo central. Esto es lo que tiene un polígono regular. ¿Ya, chicos? Entonces, hasta ahí estamos conociendo de acuerdo a la medida de sus elementos. Ahí está. Tenemos polígono equiángulo, equilátero y polígono regular, donde todos los lados son iguales y ángulos también son iguales, ¿no? Muy bien, chicos. Vamos a continuar.
una nota importante dice acá, ¿no? Solo los polígonos que son regulares tienen ángulo central. Eso es importante. Solo aquellos polígonos que son regulares tienen ángulo central. Vamos a continuar con otra clasificación y esto de acá va a ser de acuerdo al número de lados que tiene la figura. Por ejemplo, si yo te digo, ¿cómo se llama la figura que tiene 3 lados? ¿Cómo se llama esa figura? Esto ya lo conocen, ¿no? Triángulo. Se llama triángulo, efectivamente, ¿no? Se llama triángulo. A la figura que tiene 4 lados, ¿cómo se le llama? Cuadrado. Cuadrado. A ver, ¿esto de acá se llama un cuadrado? Rectángulo. A ver, ¿y esto cómo se llama? A ver, no. Sí. Rectángulo con, no, que digo, triángulo con palito. Sí. Todas las figuras que estoy colocando acá, chicos, tanto el cuadrado, como el rectángulo, como esta figura que desconocemos, a todo ahí se le llama cuadrilátero. Entonces yo te Porque pregunto, tienen 4 lados. que tiene 4 lados. Entonces, esta figura que tiene 4 lados se llama cuadrilátero. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Sí? Claro que sí, ¿no? Muy bien. Ahora sí. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo se llama la figura que tiene 4 lados? Si tú me dices cuadrado, Cuadrilátero. se llama cuadrilátero, ¿no? Porque tiene 4 lados. Dentro de los cuadriláteros tenemos al rectángulo, tenemos al cuadrado, tenemos al rombo, ¿no? Tenemos al trapecio y diferentes figuras que tienen 4 lados, ¿ya? Entonces, al momento de decir cuadrilátero, ya estamos generalizando. Muy bien. Entonces, vamos a clasificar los polígonos de acuerdo al número de lados que tiene. Atentos, ¿no? Entonces acá hemos hecho un pequeño cuadrito donde hemos puesto la cantidad de lados y cómo se le va a llamar. El polígono que tiene 3 lados, ustedes habían dicho, ¿no? Se llama Triángulo. triángulo. Muy bien, triángulo. El polígono que tiene 4 lados, ¿cómo se llama? Ya vamos. Cuadrilátero. Cuadrado. Muy bien, cuadrilátero. Cuadrilátero. ¿Ya? Para generalizar con todas las figuras que tienen 4 lados. El polígono que tiene 5 lados, ¿cómo se llama? A ver, ¿quién me dice? Hexágono. Hexágono. A ver, los demás, ¿qué dicen? Hectágono. Hectágono. Pentágono. A ver, los demás, ¿qué dicen? A ver, escriban, por favor. ¿Cómo se llama la figura que tiene 5 lados? Pentágono. Pentágono, chicos. Pentágono. Ajá. Pentágono. Esto acá no se tienen que olvidar, ¿ah? La de 6 es hexágono, esa sí me sé. La de 7 es hectágono. La de Penta, 8. la palabra penta viene de 5. Penta viene de 5 y gono obviamente de ángulo. Entonces, pentágono es una figura que tiene 5 lados. Se llama pentágono. No te- Profesor, la de 6 lados se llama hexágono. Muy bien, hexágono se llama La la de 7, figura que tiene hectágono. 6 lados. Hectágono. La de 8, octágono. La de 9, Muy bien, heptágono. la de 8, ¿Cómo se llama la de 8 lados? A ver. octágono. Octágono, muy bien, La de octágono. 9, nonágono. Muy bien, nonágono. Y la de 10, diezágono. ¿Diezágono? No. ¿Cómo De una pista. Una pista. A ver. Comienza con la letra D. Deságono. Hexágono. Deságono, no. Decágono. Decágono. Decuágono. Decágono. Escribo por el chat. Decágono, se llama decágono, joder. ¿Ah? Por eso, decágono. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, decágono sería. Muy bien, chicos. ¿Ah? ¿Y cómo se llama la figura de 11 lados? Un decágono. Un decágono, claro que sí, ¿no? Entonces acá colocamos un decágono. La figura que tiene 12 lados. Doságono. Doceágono. Decágono. Docecágono no. Se llama
dodecágono. Hexágono. Dodecágono. Dodecágono. ¿Ya? Dodecágono. El polígono que tiene 15 lados. Mm, A ver. Hexágono. Podríamos juntar palabras, ¿no? Por ejemplo, la que tiene 5 lados es pentágono. Y la que tiene 10 lados es decágono. Entonces yo quiero decir 15 Bueno. lados. ¿Ya? Doceágono. Pentadecágono. Pentadecágono. La de 20 es La, 20cágono. la de 20 sí tiene un nombre peculiar, ¿no? Ya no es a decir 20 decágono, nada de eso. La de 20 se llama icoságono. Ah, eso sí no sabía. Ahí sí me atrapó. Igual, o sea, si hay un polígono que tiene más lados, de 30, de 40 lados, entonces ahí los nombres ya inclusive son muy desconocidos. Entonces, como son desconocidos, se le acostumbra a llamar como polígono de 30 lados, polígono de 40 lados, etc. ¿Ya? Pero los más conocidos son aquellos que les he mencionado dentro de ahorita, ¿no? Lo que hemos mencionado todos nosotros, ¿no? Desde 3 lados hasta los 20 lados. ¿Los chicos? Muy bien. Aquí sí voy a pedirles, por favor, que agarren un papel, un lápiz o un lapicero y escriban las propiedades que nosotros vamos a mostrar en este momento, porque esas propiedades van a ser muy importantes para poder resolver ejercicios. ¿Ya? Para poder resolver ejercicios. ya. Indícame si ya tienes tus cuadernos, una hoja de papel. Sí, yo lo tengo. Ya lo tienes, excelente. Sí, profesor. Excelente. Por favor, tengan un papel ahí. Ya les doy un minuto para que consigan su cuaderno, su papel, su hoja. Ya, profesor. Y puedan anotar las propiedades. Ahora sí vamos a ir con las propiedades. ¿Ya? Vamos a ir con las propiedades. Atentos, por favor. A ver, primera propiedad. La primera propiedad es la suma de medidas de los ángulos interiores. Entonces, por ejemplo, la semana pasada hemos visto el tema de triángulos, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? La semana pasada hemos visto el tema de triángulos. Nosotros habíamos mencionado que si, por ejemplo, este triángulo presenta este ángulo que es alfa, este ángulo que es beta, este ángulo que es tita. Vamos a colocarlo. Entonces, yo te preguntaba, ¿no? A ver si te acuerdas lo que he enseñado la semana pasada, en geometría. Pregunta, ¿cuánto suman los ángulos internos o interiores de un triángulo? 90. Dios mío, no te hayas olvidado, espero que no te hayas olvidado, ¿ah? A ver, ¿alguien está escribiendo ahí? Ahí está escribiendo 180. 180. Muy bien, Luciano, excelente. Entonces, la suma de los ángulos Ah, interiores era del... en un triángulo era 180. Entonces, tú sumabas, ¿no? Alfa más beta más tita era igual a 180 grados, ¿no? Eso lo aprendimos en un triángulo, ¿no? Siempre la suma va a ser 180 grados. Eso no hay discusión en eso. Eso lo aprendimos la semana pasada. Pero yo te digo, ¿cuánto suma? No sé, en un cuadrilátero. ¿Cuánto suman los ángulos interiores en un cuadrilátero? Por ejemplo, ese cuadrilátero, ya, un cuadrado vamos a colocar, ¿no? Un cuadrado. Un cuadrado, ¿no? Pregunta, ¿cuánto suman los ángulos interiores en este caso? Tendrías que sumar, ¿no? Ah, profe, esto vale 90, más 90, más 90. En este caso, más 90, ¿no? Al sumar todo sería, a ver, ya me están diciendo la respuesta. 360. 360. Claro, en el caso de, 360. muy bien, en el caso de cuadrilátero, la suma de ángulos interiores es igual a 360 grados. Y si ahí te pueden preguntar, ¿no? Y en el caso de pentágono, ¿cuánto suman los ángulos? Y en el caso del hexágono, del heptágono, ¿cuánto suman los ángulos? Te van a preguntar eso. Entonces, para poder aprender esto de acá, se utiliza una formulita, una fórmula importantísima, por favor, que no te vayas a olvidar. ¿Y cuál es la fórmula, profesor? La fórmula es esta de acá. 180 por n menos 2, siendo n el número de lados. A ver, profesor, compruébelo.
Claro, por ejemplo, en el caso del triángulo, ¿cuántos lados tiene? Tiene 3 lados, ¿no? En el caso del triángulo tiene 3 lados. Entonces acá vemos que n es igual a 3 porque tiene 3 lados, ¿no? 1, 2, 3 lados. Entonces si nosotros reemplazamos en esta fórmula, la suma de ángulos internos va a ser igual a 180, según la fórmula que nos están dando, multiplicado por n menos 2. O sea, en este caso, como n vale 3, sería multiplicado por 3 menos 2. Entonces vamos a ver cuánto sale. 180 por 3 menos 2. 3 menos 2 es 1. Allá 180 por 1. Hacemos un esfuerzo mental y 180 por 1 vendría a ser igual a 180. Por esa misma razón, nosotros decimos que la suma de ángulos interiores en un triángulo es de 180 grados. Y ya hemos demostrado, mira, ya lo hemos demostrado. En el caso de un cuadrilátero, tiene 4 lados, ¿no? 1, 2, 3 y 4. En este caso, n vale 4, porque tiene 4 lados. Si aplicamos la misma fórmula, la suma de ángulos interiores va a ser igual a 180 multiplicado por n menos 2. Pero como n vale 4, multiplicado por 4 menos 2. Entonces ahí sería, ¿no? 180 multiplicado por 4 menos 2. 4 menos 2 es 2. 180 por 2 es 360. ¿Qué quiere decir eso? Que la suma de ángulos internos equivale a 360 grados. Por eso, si quiero saber de un pentágono, ¿cómo hago? Un pentágono de igual manera, ¿no? Tú sabes que el pentágono tiene 5 lados. Y como tiene 5 lados, entonces n va a ser igual a 5. ¿Me das a entender, no? N va a ser igual a 5. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula? Siguiendo la misma fórmula que está acá. ¿Cuánto vale la suma de ángulos internos? Sumamos, ¿no? 180 multiplicado por 5, porque n vale 5, 5 lados, menos 2. Entonces acá sería igual a 180. 5 menos 2 es 3. 180 por 3, multiplicamos ahí, hacemos un poquito de esfuerzo mental, ¿ya? A ver, 3 por 8, 24, lleva 2, 54, 540. Eso sería la suma de ángulos interiores dentro de un pentágono. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí, chicos? Sí. ¿Se entiende la idea? Muy bien. ¿Ya? Ahora, yo te pregunto a ti nada más. Si yo quiero saber cuánto suma los ángulos interiores en un hexágono. A ver, ¿me podrías calcular? Te voy a dar 2 minutitos. Este es un hexágono. Yo quiero saber cuánto suma los ángulos internos. A ver, chicos, yo confío en ustedes. A ver, ¿cuánto suman los ángulos internos en un hexágono? A ver, yo estoy seguro que sí puedes. Simplemente utiliza la misma fórmula que está acá y reemplaza, ¿no? En el caso de esto de acá, n vale 6. A ver, calcúlalo. La única dificultad acá, veo que vas a tener que multiplicar, nada más, porque todo lo demás vas a reemplazarlo. ¿Cuándo te salió? Ya tenemos una respuesta por aquí. 720 me dice Eric. ¿Lo demás estamos de acuerdo? ¿Lo demás están de acuerdo? Sí, es ahora 720. Ya vamos a verificar entonces. Tenemos que n equivale a 6 porque tiene 6 lados. Al tener 6 lados, calculamos, ¿no? Entonces, la suma de ángulos internos, SI, suma de ángulos internos, es igual a 180 multiplicado por 6 menos 2. Vamos a ver cuánto sale. O sea, acá sería 180 multiplicado por 6 menos 2 es 4, profesor. 4. Entonces, 4 por 180. Acá sería 32, lleva 3, 72. Muy bien, 720, ¿no? Efectivamente. Entonces, en un hexágono, la suma de ángulos interiores es igual a 720. Entonces, lo primero que te voy a pedir que copies es esta fórmula. Esta fórmula de la suma de ángulos interiores. Dime si ya lo copiaste, por favor, la fórmula. ¿Ya lo copiaste? ¿Sí? ¿Ya lo copiaste? Ya, muy bien. Excelente, Luciano. Excelente, Eric. No te vas a olvidar de esa fórmula porque la vamos a utilizar en diferentes problemas. Ya. A mí también me salió 720. Excelente, muy bien, Diego. Lo vamos a utilizar en diferentes problemas. ¿Ya? Lo vamos a utilizar. Voy a borrar todos los ejemplos y vamos a ver qué otra formulita tienes que aprenderte también para resolver los problemitas. Ya hemos hecho la formulita de ángulo, la suma de ángulos internos. Cada vez que en un problema te digan,
hallar la suma de ángulos internos de la siguiente figura. Ya tú sabes qué cosa vas a aplicar. Ya sabes qué cosa vas a aplicar. ¿Qué formulita vas a usar? ¿Ya? Eso es importantísimo. A ver qué me están diciendo en el chat. Pues ya lo copié. Muy bien, excelente. Ya lo están copiando. Excelente. Vamos a ver ahora otra formulita. ¿Ya? Otra formulita que también te puede venir dentro de un problemita. ¿Ya? Veamos. ¿Ah? Un ratito que me estoy borrando esta parte de acá. Ahora sí. Oye, a ver, ¿qué otra formulita tenemos? Otra propiedad. También te puede decir la suma de medidas de ángulos exteriores. Bueno, en este caso solamente hay un valor para la suma de ángulos exteriores. La suma de ángulos exteriores de cualquier figura, ya sea un triángulo, ya sea un cuadrado, ya sea un hectágono, un icoságono, siempre va a ser 360 grados. Siempre. O sea, te pregunto, a ver, ¿cuántos suman los ángulos externos de un pentágono? O de un pentadecágono. Tu respuesta siempre va a ser 360 grados. Ahí no hay discusión alguna. Esa es la respuesta. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Me dejo entender? Entonces, Sí. esta es la respuesta para cualquier tipo de polígono convexo, por si acaso, convexo. La suma de ángulos exteriores, la suma de ángulos afuera, siempre va a ser 360 grados. Cópialo también, cópialo, que es muy importante. Continuamos, ¿ah? Continuamos. Siguiente formulita. La medida de un ángulo interior de un polígono, equiángulos. O sea, si en este caso es un polígono regular, o sea, que tiene ángulos iguales, lados iguales, o también puede ser equiángulo nada más, se puede calcular ese ángulo interior. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, un pentágono, o sea, en el caso de triángulo, tú sabes cuánto vale el ángulo interior, ¿sí o no? A ver, yo voy a colocar un triangulito acá. Y los ángulos son iguales. Vamos a colocar alfa, alfa y alfa. ¿Tú me podrías decir cuánto mide ese ángulo alfa en un triángulo? Si los ángulos son iguales. ¿Me podrías decir? A ver, ¿alguien? Profesor, yo sé que en un triángulo la suma es 180 grados. Entonces, yo puedo sumar alfa más alfa más alfa, 180 grados. Después sería 3 alfa, que es igual a 180 grados, profesor, y el alfa me saldría 60 grados, ¿no? A eso ahí se le llama triángulo equilátero. Es un triángulo regular, también podría decir. Muy bien, 60 grados. Entonces, esto de acá vale 60 grados. Hasta ahí yo puedo, ¿no? En un triángulo regular de iguales ángulos, ¿no? Equiángulo. Cada uno de los ángulos mide, el ángulo interior mide 60 grados. Ese es en el caso de un triángulo. En el caso de un rectángulo o un cuadrado, ¿no? Un cuadrilátero donde son 4 lados y tienen ángulos iguales, ¿el ángulo interior cuánto vale? El ángulo interior vale 90, ¿no? El ángulo interior equivale a 90 grados. ¿Me dejo entender, no? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, muy bien. Ahora, yo te pregunto, ¿no? Yo te pregunto a ti. No solamente del triángulo, del cuadrado, del rectángulo te van a preguntar, ¿no? Te van a preguntar de un pentágono. ¿Cómo saber cuánto mide? Este es un pentágono que tiene iguales ángulos. Vamos a colocar alfa, 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 alfa y alfa. Tiene iguales ángulos. Lo que yo quiero saber es cómo calcular o cuánto vale ese ángulo que está ahí, ese ángulo que son iguales. ¿Cómo se calcula, profesor? El del triángulo ya lo sé que vale 60. El del cuadrado o rectángulo ya lo sé porque vale 90. Pero en el caso del pentágono, el hexágono y todas las figuras que vienen a continuación, ¿cómo se calcula, profesor? ¿Es difícil? Bueno, eso es un poquito tedioso. Para eso te voy a mostrar una formulita que te va a permitir calcular cualquier tipo de, o sea, el ángulo de cualquier tipo de figura equiángulo, ¿ya? O regular. La fórmula es la siguiente. Y apréndela porque parece que es un poco difícil. Mira, tiene denominador, tiene numerador, tiene varias cositas importantes, pero basta que practiques bastante esta formulita, ya puedes resolver cualquier tipo de ejercicio. ¿Ya? Muy bien, a ver. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, cuánto vale el ángulo alfa, un ángulo interior dentro de esta figura de pentágono, simplemente utilizo esta fórmula de acá. Entonces, vamos a utilizarla, ¿ya? 180 multiplicado por n menos 2. N
recuerda que es el número de lados, ¿ya? N es el número de lados, ¿ya? Esta N es el número de lados. Entonces acá sería, como tiene 5 lados, sería 5 menos 2. Y abajo dividimos entre 5, ¿ya? Entonces, hasta ahí estamos bien. A ver, ¿qué me están escribiendo? Muy bien, excelente. Entonces ahí hemos reemplazado n que vale 5, ¿no? Entonces acá reemplazamos, seguimos resolviendo. Acá sería 180 multiplicado por 5 menos 2. 5 menos 2 vale 3 arriba y me queda en el denominador el 0. Entonces acá tengo dos alternativas. La primera alternativa es sacarle quinta a 180, o sea, sacar quinta y acá sacar quinta. Y lo que me queda, multiplicarlo por el 3 que está acá. La pregunta es, ¿cuánto es la quinta de 180? O sea, ¿cuánto es 180 entre 5? A ver, ¿quién me dice? 180 entre 5. A ver, tú solito, tú puedes. 180 entre 5. Sería 36, ¿no? O sea, acá queda 36. Ese 36 que está ahí, y acá quinta de 5, 1. Este 36 que está acá se va a multiplicar con el 3. Entonces ahí multiplicamos por 3 y eso de ahí vendría a ser igual a 108. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que en un pentágono que tiene iguales ángulos internos, cada ángulo vale 108. ¿Te das cuenta? Te pueden pedir en el caso de un hexágono. Pues sí, ¿cómo se hace en el caso de un hexágono? Igualito, ¿no? Reemplazando en la fórmula, ¿no? Vamos a dibujar un hexágono. Ya, atentos, ¿ah? Este es un hexágono. Imaginemos que es un hexágono que tiene iguales ángulos. Vamos a colocar beta, 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 acá está beta, ¿no? Todos los ángulos son iguales. Entonces, de igual manera, ¿no? Como es un hexágono, n vale 6 porque tiene 6 lados. Reemplazamos en la formulita, ¿no? 180 por 6 menos 2 dividido entre 6. Así de simple. ¿Esto qué sería, no? 180 por 6 menos 2 por 4, ¿no? 180 por 4. Y todo eso entre 6. ¿Cuánto saldría? A ver, ¿me podrías dar el resultado? Lo que puedo hacer es simplificar, ¿no? Saca sexta acá 1 y sexta acá sería 30. 30 por 4 sería 120. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el caso de un hexágono, el ángulo interior vale 120 grados. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Me dejo entender todo hasta ahí? Sí. Bueno, ¿cuál es la única dificultad en este caso? ¿Cuál es lo único tedioso? Es que tú tengas que aprenderte esta fórmula de la medida de un ángulo interior en un polígono, equiángulo. ¿Ya? Entonces yo te voy a pedir que lo copies. ¿Ya? Cópialo, por favor. Y ahí está, ¿no? Entonces siempre se aplica esa formulita para si te piden calcular la medida del ángulo interior para polígonos que tengan igual ángulos. O sea, podría ser generalmente un polígono regular, ¿no? Vamos a ver una última formulita. ¿No? Una última formulita. Atentos, por favor. Allá, dos formulitas más. O sea, al igual que te piden calcular, por ejemplo, un ángulo interno, también te puede pedir calcular un ángulo externo. Te puede decir eso, ¿no? La medida de un ángulo exterior. ¿Y cuál es la fórmula en este caso? Vendría a ser 360 sobre n. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de un triángulo donde es equiángulo, obviamente, es un equiángulo. Yo no sé cuánto vale este ángulo de acá, ¿no? Vamos a ponerle alfa. Ya hemos visto que en un triángulo, cada uno de los ángulos vale 60, ¿no? En un triángulo equiángulo. Entonces yo al ojo puedo saber cuánto vale alfa, ¿no? Porque todo esto vale 180. Alfa sería 120, ¿no? Porque 120 más 60 es 180. Pero si yo quiero reemplazar en esta fórmula, sería así, ¿no? La suma de este ángulo exterior va a ser igual a 360 entre n. N es el número de lados. Como tiene 3 lados, sería entre 3. Entonces dividimos, ¿no? 360 entre 3 vendría a ser igual a 120. Y así de simple. ¿Te das cuenta, no? En el caso de un pentágono, a ver. En el caso de un pentágono regular. A ver. Voy a dibujar un poquito mal mi pentágono. Y acá está el pentágono regular. Tiene 5 lados iguales.
¿Ya? Tiene 5 lados iguales. Yo quiero saber cuánto vale el ángulo externo. Acá vamos a colocarle el ángulo externo que es beta, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto vale beta? ¿Ya? Yo quiero saber cuánto vale ese ángulo exterior. Entonces utilizo la misma fórmula, pues, ¿no? El ángulo exterior es igual a 360 dividido entre n. N es el número de lados. Como el pentágono tiene 5 lados, entonces lo divido entre 5, ¿no? Entonces ahí yo divido, ¿no? ¿Cuánto es 360 entre 5? Entonces hago un esfuerzo mental y 360 entre 5 vendría a ser igual a 72. Entonces este ángulo beta equivale a 72. Y así sucesivamente. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, efectivamente. Muy bien. Entonces, así se calcula, ¿no? La medida del ángulo exterior. ¿Ya? Pero eso para una figura de qué ángulo. ¿Ya? Muy bien. Es importante que aprendas esta parte de aquí. Copia, por favor, la formulita en una hoja aparte porque te va a servir para resolver problemas. El tiempo nos gana. Vamos a continuar. Última propiedad, el número de diagonales. El número de diagonales. ¿Ya? A ver, yo te había explicado qué cosa era un diagonal, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un rectángulo. Entonces un rectángulo cualquiera. Yo te pregunto, ¿no? ¿Cuántas diagonales puedo trazar en este rectángulo? Y tú me dices, profesor, a ver, ¿cuántos diagonales? O sea, por ejemplo, a partir de este vértice puedo trazar este diagonal. ¿Habrá otra diagonal que pueda trazar? No, a partir de ese vértice. A partir de este vértice puedo trazar otra diagonal. La pregunta es, en este caso de este cuadrilátero, ¿cuántos diagonales tiene? ¿Quién me dice? ¿Cuántas diagonales tiene? A ver, ya hay respuesta. ¿Tiene 4? No. ¿Cuántas diagonales tiene? A ver, No, tiene 2 diagonales nada más, ¿no? 2 líneas rojas. Tiene 2 diagonales. ¿Te das cuenta, no? Tiene 2 diagonales. ¿Ya? A ver, si yo te pregunto, en el caso de un pentágono, vamos a dibujar un pentágono. Es un pentágono, tiene 5 lados. ¿Cuántas diagonales tendrá ese pentágono? A ver, cuenta las líneas, a ver, cuántas líneas. A ver, ya me estás escribiendo ahí, por favor. A ver, en un pentágono, ¿cuántas diagonales tiene? Me están escribiendo, a ver. ¿Cuándo sería la respuesta? En un pentágono. A ver, puedes dibujar las líneas. Dibuja las líneas. ¿Cuántas líneas te sale en un pentágono? ¿Cuántas líneas en total? ¿Cuántas diagonales en total te sale en un pentágono? A ver, ¿quién gana? ¿Quién gana? ¿Ahora? ¿Nadie? Vamos a contar, ¿ya? Vamos a contar, a ver, chicos. A ver, por ejemplo, ya están respondiendo. Muy bien. 3, me dice Saraí. ¿Será cierto eso? Corianga me dice 3. Vamos a verificar si son 3. Vamos a ver, acá vemos 1. Acá vemos 2. Hasta ahí tenemos 2. 2 diagonales. Por acá tenemos 3. Otra diagonal que es 3. Por acá tenemos 4. 4 diagonales. Y si uno a este punto de acá, tenemos 5 diagonales. Tenemos 5 diagonales. 5 diagonales, chicos. ¿Te das cuenta? Entonces, en este caso hay 5 diagonales. En el caso de pentágono hay 5 diagonales. Claro, se formó una estrella. ¿Ve? Ahora, yo te pregunto, por ejemplo, última, un hexágono. ¿Cuántas diagonales? ¿Cuántas diagonales? A ver. Une todas las líneas posible. O sea, hacer líneas en una figura geométrica no creo que sea difícil. Estamos haciendo líneas ahorita. Que me digas, profesor, eso está difícil, no puedo ver cuántas líneas se hacen. Ya es la habilidad de la vista, visión
de cada uno de ustedes. ¿Ah? ¿Cuántas diagonales puedo trazar en un hexágono? A ver, ¿me podrías decir? ¿O quieres que yo lo haga? Ah, yo lo hago ya, ¿o quieren hacerlo ustedes? A ver, ustedes. Te voy a dar un minuto. El tiempo se nos está terminando, ¿ah? Y eso es que todavía no hemos hecho los ejercicios. Pero la teoría es importante en este caso. ¿Bien? Ya bueno, como el tiempo se nos acaba, vamos a ver nosotros mismos. ¿Ya? Seguramente alguno me va a decir en el chat cuánto les ha salido. Entonces acabo. Ya no tengo, solo me falta contar. A ver, cuéntalo. Por favor, lo más rápido posible porque el tiempo se nos va. Lo más rápido posible necesitamos hacer los ejercicios. A ver, ya tenemos una respuesta. ¿De quién? De Luciano. Dice que sale 7. Vamos a verificar, no se sabe. Él dice que sale 7. A ver, hay otras respuestas por ahí. 6, Saraí dice que sale 6. Corian que dice que sale 7. Vamos a verificar si sale 7 o no. Vamos a verificar. A ver, desde este punto vértice voy a trazar este diagonal. Acá tenemos 1, 2, y tenemos 3. Hasta ahí tenemos 3 diagonales. Ahora, desde el punto C voy a trazar otra diagonal. A ver, vamos a ver. 4, 5 y 6. Hasta ahí tenemos 6 diagonales. Y desde el punto D voy a trazar diagonal. A ver qué diagonal encuentro con el desde el punto D. O sea, acá sería 7. Por acá 8. Hasta ahí tenemos 8. Desde el punto E voy a trazar otra diagonal. Mira. 9. 9, ¿no? O sea, hasta ahí tenemos 9 diagonales. Entonces, esta figura tiene 9 diagonales. Es un poco difícil, ¿sí o no? O sea, es un poco difícil porque como hay muchas líneas, te puedes olvidar de colocar una diagonal. ¿Me dejo entender? En el caso de un cuadrilátero es fácil. En un pentágono podría ser relativamente fácil. Pero en el caso ya, si se va alejando la cantidad de dificultad, por ejemplo, en el caso de un hexágono, un heptágono, un octágono, va a ser mucho más difícil identificar cuántas diagonales tiene esa figura. Va a ser muchísimo más difícil. Entonces, para poder resolver este tipo de ejercicios, porque te puede venir un problema. A ver, Diego, ¿cuántas diagonales tiene un decágono? Una figura de 10 lados. Tú no vas a estar haciendo rayitas, ¿qué tal si te olvidas de una rayita? O te olvidas de 2 rayitas. Va a ser difícil, ¿sí o no? Entonces, para eso utilizas esta fórmula de acá. N por N menos 3 entre 2. N por N menos 3 entre 2, donde N es el número de lados. Por ejemplo, en el caso de un rectángulo, un cuadrilátero, tiene 4 lados. Entonces reemplazamos acá, ¿no? Entonces acá sería, el número de diagonales sería, ¿no? N por N menos 3. O sea, 4 por 4 menos 3 entre 2. 4 menos 3 es 1. 1 por 4, 4 entre 2 vendría a ser 2. Y listo, ¿no? 2 diagonales. Si quiero un hexágono, pero un hexágono que está acá, para esto de acá, a ver, vamos a ver. El número de diagonales es igual, hexágono tiene 6 lados, entonces sería 6 por 6 menos 3 y dividido entre 2. 6 menos 3 es 3, entonces acá sería 6 por 3 entre 2. 6 por 3, 18, y entre 2, 9. El número de diagonales es igual a 9. Pregunta, ¿hasta ahí todo claro? ¿Me dejo entender? Copia esta fórmula porque te va a ayudar bastante para resolver problemas. Esta es la última fórmula que estoy enseñando. Cópialo, por favor. Cópialo, por favor. ¿Ya? Cópialo. Entonces, hasta el momento hemos aprendido 5 formulitas. Te van a servir bastante para resolver los problemas que vienen a continuación. Lo vamos a hacer lo más rápido posible, pero también entendible. ¿Ya? Entonces, como ya copiaron todas estas propiedades, que nos va a ser muy útil, ahora sí, ojo, una cosa importante, el triángulo no tiene diagonales, ¿ah? El triángulo no tiene diagonales. No se puede trazar en un triángulo diagonales. Entonces, acá si te preguntan, ¿no? ¿Cuál es el número de diagonales que tiene un triángulo? Tiene 0. No tiene diagonales, ¿ya? Importante eso. Continuamos. Primer problemita. Ahora sí. El tiempo es corto. Veamos, ¿cómo resolvemos este problemita acá? Dice, si el polígono mostrado
es regular. Esto de acá es un pentágono, como ustedes pueden ver, ¿no? Este es un pentágono. Tiene 5 lados y me dice que es regular. Como es regular, todos los ángulos interiores también son iguales, ¿no? Este es X, este es X, este es X y este es X. Regular, recuerda que es igual ángulo y también igual lado. Se llama polígono regular. Calcula la medida del ángulo interior. O sea, me piden calcular el ángulo X, el ángulo interior. ¿Alguien de ustedes me podría decir así rápidamente cómo calcular esa medida del ángulo interior? Ojo, no me están pidiendo la suma de ángulos interiores. Eso no me están pidiendo. ¿Ah? Me están pidiendo cuánto vale un ángulo interno, un ángulo interior. Me parece que era la tercera o cuarta fórmula. A ver, ¿alguien podría decir? Mira tu formulario. Mira la figurita. ¿Cuándo te sale? No, yo estoy seguro que tú sabes. A ver, no te doy ni siquiera un minuto, porque eso está, ya lo copiaste ya. A ver, ¿podría decir? A ver, dilo con el micrófono. Si ya lo copiaste, dilo con el micrófono. ¿Mm? A ver. Ahí está, ya me están escribiendo, muy bien. No se demoren, chicos, ustedes ya lo copiaron, ya. Ya lo copiaron. No, 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 no. Solamente 180. Yo te estoy diciendo cuánto sale o cuál es un polígono. A ver, ¿cuál es la fórmula? Esa es la pregunta. Mi pregunta es cuál es la fórmula del ángulo interior de un polígono regular. A ver. Claro, tiene que ver con 180. Tiene que ver con... Si ustedes lo han copiado, el ángulo interior se calcula de la siguiente manera, ¿no? 180 por n menos 2 dividido entre n. Chicos, eso ahí lo hemos estudiado en su momento. A ver, creo, si no me han contestado es porque no lo hemos visto. Acá está. Mira, la medida de un ángulo interior es 180 por n menos 2 entre n. Esto de acá no se olviden, por favor. Justo lo que les estaba diciendo. Esa fórmula no se olviden. ¿Ya? Entonces tenemos que ubicar cuánto vale n. Como este es un pentágono, n vale 5, ¿no? Porque tiene 5 lados. Eso de ahí lo vamos a reemplazar en la formulita y ya nos salió el problemita, el dichoso problema, ¿no? Tenemos acá entonces lo siguiente. Reemplazando serían 180. Ojo, no se olviden, por favor, yo les estoy mostrando cómo resolver ese tipo de problemitas. Entonces acá sería 180 multiplicado por n menos 2. N vale 5, entonces sería 5 menos 2 y todo dividido entre n, que vale 5 también, ¿no? Vamos a ver cuánto vale. Algunos ya me han dado la respuesta, vale 108. ¿No? Vamos a ver si es cierto. 180 por 3, ¿no? 5 menos 2 es 3. Y acá dividido entre 5. Quinta 1 y quinta 36. 36 por 3, 108. Efectivamente, la respuesta sería 108. ¿Ya? 108. Excelente, muy bien. ¿Ah? Entonces, X en este caso valdría 108. Muy bien, efectivamente. Ustedes ya creo que ya habían resuelto el problema anteriormente. De esta manera se resuelve este ejercicio. Ojo, tienes que recordarte la formulita, por favor, no te olvides. Esto de acá. No te olvides. Importante. Muy bien, Luciano, excelente. Vamos a continuar con otra pregunta. Vamos a continuar con otra preguntita. Yo estoy seguro que tú puedes, tú eres un tigre en esta parte de las matemáticas. La siguiente pregunta. Es parecido, es recontra parecido al problema anterior. Muy bien, excelente, Luciano. Polígono dice mostrado es regular también. Calcula la medida del ángulo interior. A ver, este es un hexágono. Tú solito, tú solito. A ver, perdón. Este es un hexágono, tú solito. A ver, te voy a dar un minuto. Un minuto para que me calcules cuánto vale el ángulo interior. En este caso es regular, ¿no? Todos valen iguales. Este es X, este es X. ¿Cuánto vale esa X? Esa es la misma fórmula del ejercicio anterior. Es más, te doy acá, ¿no? 180 por n menos 2 y todo dividido entre n. Además, te pongo esa formulita. A ver.
¿Alguien tiene respuestas? ¿Respuestas? No hay todavía, no hay. No hay respuestas. Profesor, ¿pero cuánto vale n? Bueno, en este caso, como tiene 6 lados, n va a ser igual a 6, ¿no? Entonces reemplazamos acá. A ver, ¿cuánto sale? ¿Se te hace difícil reemplazar? ¿Lo hacemos juntos? ¿Lo hacemos? No, profe, ya casi lo tengo. Ya casi lo tengo. Ya tengo una respuesta por acá. Ya tengo una respuesta. Gabriel le salió 120. A Eric también le ha salido 120. Verificamos entonces rápidamente. Tenemos que el ángulo interior va a ser igual a 180 multiplicado por n menos 2. N vale 6. 6 menos 2 entonces. Dividido entre n, entre 6. Pues acá tenemos entonces acá 180 por 6 menos 2 que vale 4. Y todo esto dividido entre 6. Entre 180 y 6 podemos sacar sexta, ¿no? Sexta de 180 vendría a ser igual a 30. Y sexta de 6 es 1. Y al final te quedaría 30 por 4. Y esto de acá equivale a 120, ¿no? Eso es importante que lo sepan. ¿Ya, chicos? Sepan eso, por favor, importantísimo. Esta fórmula de acá es para calcular un ángulo interior. Un ángulo. Ojo, acá medida de un ángulo interior. No se vayan a confundir, por favor. Muchas veces se confunden cuando le preguntan calcular la suma de ángulos interiores. No es igual suma de ángulos interiores a que te digan calcula un ángulo interior. ¿Ya? Muy bien. Entonces, excelente. Si ya las has entendido, vamos por más preguntas. Vamos por más preguntas. ¿Qué tal? ¿Qué te está pareciendo? Acá en realidad está recontra sencillo. Mira, la geometría termina acá. En aplicación de la fórmula. Aquí termina la geometría. Todo lo demás, esta parte de acá, tiene que ver con la parte aritmética. Si sabes simplificar, si sabes multiplicar. Nada más. Pero acá termina la geometría. ¿Hasta ahí todo claro? Muy bien. Vamos a ir con otro ejercicio. Vamos a ir con otro ejercicio. Vamos a ir con, a ver, quiero ver cuánto me estás entendiendo, ¿ah? Número 3. Número 3. Vamos a verificar cómo se resuelve. Calcula el ángulo interior de un decágono regular. ¡Wow! Ahora, no es necesario, chicos, dibujar la figura. Basta que te den el nombre del polígono. Tú sabes cuántos lados tiene. Pregunta, un decágono regular, ¿cuántos lados tiene, chicos? ¿Cuántos lados tiene un decágono regular? 10. Muy bien, Luciano, muy bien, Coreano, excelente. Tiene 10 lados. Entonces acá podemos decir que n equivale a 10 porque tiene 10 lados. Hasta ahí estamos bien. Ahora, como me están pidiendo calcular el ángulo interior, quiere decir que vamos a utilizar la misma fórmula que hemos hecho en nuestros ejercicios anteriores. Recuerda, ¿no? El ángulo interior, ¿cómo se calcula? 180 multiplicado por n menos 2 y dividido entre n. Esa es la fórmula del ángulo interior. Hasta ahí estamos bien. ¿No, chicos? Hasta ahí estamos bien. Continuamos. Como ya sabemos el número de lados de un decágono regular y también ya tenemos la formulita, simplemente reemplazamos y ya tenemos el ángulo que me están pidiendo. Entonces, chicos, el ángulo interior vendría a ser igual a ¿qué cosa? A 180 multiplicado por n menos 2, pero n vale 10, profesor. Allá, 10 menos 2. Y todo eso dividido entre 10 porque n vale 10. Ya me están dando inclusive creo que la respuesta. Vamos a verificar. Wow, profesor, 80, 80. Ojo, a algunos les sale 144 y a otros les sale 80. Entonces acá hay una, o sea, no se sabe, una competencia de resultados. A algunos les sale 80 y a otros les sale 100 qué? A ver, no me acuerdo, 140 creo. 144. Vamos a verificar entonces. Atentos, ¿ah? Atentos. Lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a 180 lo dejamos ahí igual, 180 por 10 menos 2 es 8. Tenemos aquí 8. Y abajo tenemos el 10, ¿no? Entonces, ese 180 con el 10 puede simplificar, ¿no? Simplificamos el 0 con el 0 acá y solamente te queda 18 por 8. 18 por 8. ¿Y cuánto sale 18 por 8, profesor? Hacemos un esfuerzo mental también, ¿no? 8 por 8, 64, lleva 6. 8 por 1, 8 más 6, 14, 144. ¿Ah? Ese sería el ángulo interior. Ojo, el ángulo interior en un decágono regular.
144. 144. ¿Ah? 144. Chicos, ¿hasta ahí todo claro? ¿Se entiende la idea? De nuevo, lo lograste, Luciano. Muy bien, excelente. Ahí está. Chicos, no se olviden, por favor, la fórmula para calcular el ángulo interior. Por favor, ¿ya? No se olviden esa fórmula importantísima. ¿Te puede venir un examen? Claro que sí. El tiempo se nos acaba. Vamos por más. En la número 4 dice, si el polígono mostrado es regular. Este es un polígono regular. Calcula el ángulo exterior. Uy, uy, uy. Esto es importante, ¿eh? Este es regular. Tiene todos los lados iguales y también los ángulos iguales. Es un polígono regular. Lo que se están pidiendo acá es calcular el ángulo exterior. Ángulo exterior. Ojo, tiene otra fórmula. Mira tu fórmula en tu hoja que has copiado y dime cómo se calcula el ángulo exterior. No se sabe en este caso. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? Ahí está, me están escribiendo, creo. Vamos a verificar, ojalá que no se equivoquen. A ver, la fórmula del ángulo exterior, ¿no te acuerdas? Vamos a copiarlo, ¿ya? Sería 360 entre n, nada más, ¿no? 360 sobre n. Ahora, n, recuerda que es el número de lados. ¿Esta figura cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Tiene 8 lados. Tiene 8, es un octágono. Es un octágono regular. Es un octágono regular, chicos. Muy bien. Teniendo en cuenta esto de acá, chicos, vamos a reemplazar los lados, ¿no? Acá tenemos entonces el hexágono, ¿no? El ángulo exterior, acá vendría a ser igual a 360 dividido entre 8. Nosotros dividen, ¿no? Divides entre 8 rápidamente. ¿Cuánto sale, no? Puedes sacar mitad y mitad, mitad, o si sabes dividir entre 8, ya el resultado sería 45 grados, ¿no? Entonces, ese ángulo exterior vendría a ser igual a 45 grados. Entonces, a esto de acá vale 45 grados. Chicos, hasta ahí todo claro, pero todo va a depender, chicos, escúchame bien, por favor. Todo va a depender si te aprendes la fórmula. Si tú no te acuerdas de la fórmula, no se puede sacar. La fórmula y busco la fórmula y eso ya sé cómo hacerlo y Claro. lo copio con los números que están en el pentágono, hexágono, en todos. Claro, muy bien, de acuerdo a los lados, tú vas reemplazando y listo, ya te sale. Pero ojo con la fórmula, no te vayas a olvidar, la fórmula es muy importante. Continuamos, ¿ah? Tenemos poco tiempo. El ángulo exterior, acá también me están pidiendo el ángulo exterior, chicos. A ver, vamos a ver. Dice, en el ángulo exterior de un polígono regular, no se sabe cuántos lados tiene ese polígono regular, pero dice que su ángulo exterior es 40. El ángulo exterior es igual a 40 grados. Calcular su perímetro. Perímetro significa suma de lados. Si su lado mide 8. La pregunta es acá. Nosotros sabemos que la cantidad de lados que tiene este polígono, ¿sabes o no sabes? Te están dando, en otras palabras, te están dando ese dato, no me están dando, ¿no? No se sabe, profesor, no se sabe, en este problema no se sabe. No vale 8, por si acaso. 8 es lo que mide cada lado, pero no te dice que son 8 lados. No te dice que son 8 lados. Tenga mucho cuidado, ¿no? Acá dice que el lado mide 8. No te dice que tiene 8 lados, ¿no? Tenga muchísimo cuidado. Entonces, lo primero que voy a utilizar para poder calcular el número de lados de este polígono regular es esta parte de acá que me están dando. Este dato es muy importante. Si me dice que el ángulo exterior es igual a 40 grados, tú sabes que la fórmula para poder calcular el ángulo externo es 360 entre n, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tú sabes que esa es la fórmula, que equivale a 40 grados. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Eso tú ya sabes. Entonces, esta n de acá pasa a multiplicar y al mismo tiempo este 40 pasa a dividir. O sea, te va a quedar así, ¿no? 360 entre 40 y esto es igual a n, ¿no? Este de acá pasa a multiplicar al 40 y el 40 pasa a dividir, ¿no? Te va a quedar eso. Entonces, lo que voy a hacer acá es dividir, ¿no? Simplificar primero. 0 con 0 se van. Tenemos 36 entre 4. Hacemos un esfuerzo mental. 36 entre 4 vendría a ser igual a 9. 9. Entonces n vale 9. ¿Qué significa eso? Si n vale 9, ¿qué significa, chicos?
¿Qué tipo de figura es? ¿Qué tipo de polígono? ¿Cómo se llama ese polígono con 9 lados? Monágono. Muy bien, eso es un nonágono. Nonágono. Muy bien, pero no me están pidiendo calcular cuánto mide o cuántos lados tiene esa figura. Me están pidiendo calcular el perímetro. Entonces, como tienen 9 lados, Son iguales. entonces todos los lados son iguales, obviamente, y cada lado mide 8. Entonces, el perímetro, como todos son lados iguales, son 9 lados, y cada lado mide 8, ¿cuánto suma todos los lados? ¿Me podrías decir al ojo nada más? 8 por 9. A ver, ¿cuánto es? 81, dice. ¿Qué? No. Si tienen 9 lados y cada lado mide 8, ¿cuánto sería? 72. 9 por 8 es 72. 72, efectivamente. Muy bien. Claro que sí. Muy bien, chicos. Eso es fácil, chicos, ¿no? Serían 9 por 8 igual a 72. Y esa es la respuesta, chicos. Ese es el perímetro. 72 mide el perímetro, ¿ya? De esa figura. Tú puedes dibujar una figura de 9 lados y multiplicarlo por 8, ¿no? Porque cada lado mide 8. 8 por 9, 72. Así de simple, chicos. Así es más fácil que la tabla del 1. Fíjense bien en cada pregunta, ¿no? No se vayan a confundir. ¿Ya? Continuamos, ¿ah? Número 6. El ángulo exterior de un polígono regular es 18. Mira, parecía el problema anterior, ¿eh? Ángulo exterior. Ah, profe. Ángulo exterior es igual a 18. Problema anterior, parecidísimo. ¿Qué te parece si de una vez calculamos el cálculo de lados? ¿Cómo, profesor? La fórmula del ángulo exterior es 360 entre n. Es igual a 18. De igual manera, el n pasa a multiplicar y el 18 pasa a dividir. Tenemos 360 entre 18. Perdón, entre 18. Entre 18. Y esto es igual a n. Acá simplificamos, ¿ah? ¿Cuánto vale 360 entre 18? Vendría a ser igual a 20, ¿no? A ver, sí, ya, 20. Muy bien, Luciano. Esto de acá vendría a ser igual a 20. Entonces, esta es una figura que tiene 20 lados. Estamos hablando de un icoságono. Es un icoságono. Pregunta. A ver, pregunta. A ver, de ahí ustedes, chicos, van a tener unos minutitos para poder descansar, pero vamos a terminar este ejercicio, o un ejercicio más si es que no alcanza el tiempito. Un minutito. A ver, ya tenemos un icoságono, y lo que me están pidiendo en este caso es calcular el perímetro sabiendo que vale 12 cada lado. A ver, el perímetro. Igual que el problema anterior. ¿Cuánto vale el perímetro, chicos? ¿Qué tendrías que hacer? 20 por 12, muy bien, excelente, muy bien, jóvenes. Sería entonces 20 por 12, ¿no? 20 lados por cada lado que mide 12 unidades, entonces sería 240 unidades. Ese sería, jóvenes, el perímetro. Está sencillo, como ustedes pueden ver. Vamos a hacer la número 7, al toque nada más. Al toque nada más. 2 minutos, profesora, ya está en línea. Le voy a pedir que me dé 2 minutitos para terminar los ejercicios. ¿Ya? 2 minutitos. A ver, la número 7 dice lo siguiente. A ver, calcula el número total de diagonales de un pentadecágono. ¿Ustedes se acuerdan cómo se calculaba el número de diagonales? La fórmula. ¿Me podrías dictar cuál es la fórmula de poder calcular el número de diagonales? Si no te acuerdas, revisa tu fórmula. Acá está mi formulario. N por n menos 3 entre 2. N menos 3. Y N después por lo veo n menos 3 entre 2. n por n menos 3 dividido entre 2. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Entonces, como estamos hablando de un pentadecágono, estamos hablando de una figura que tiene 15 lados. Lados. N vale 15, entonces, n vale 15. Si quiero calcular el número de diagonales, entonces el número de diagonales va a ser igual a 15 multiplicado por 15 menos 3 y todo eso dividido entre 2. 15 menos 3. 13, bueno, 12, ¿no? 15 12 por 15. por 12 y todo esto dividido entre 2. A ver, ¿cuánto te sale? Por 2. A ver, vamos acá a mitad, ¿no? Mitad 1 y mitad 6, ¿no? Esto sería
15 Pero por 6. sale 90. Profesor, sale 90. Muy bien, entonces el número de diagonales que tiene un pentadecágono es de 90 diagonales. Así de simple, más fácil que la tabla del 1, chicos. Pero, ¿cómo lo vas a hacer posible? Acordándote de la fórmula. Si no te acuerdas, pues se tranca. Uno último, por favor. Último. Con esto termino, chicos. Me quedaría 2 problemitas para ustedes que lo puedan resolver. ¿Ya? ¿No? Para que vayan practicando. Esto último. La suma de ángulos interiores de un dodecágono. Dodecágono, ¿cuántos lados tiene? 12. Muy bien, excelente. N vale 12. ¿Cómo se calcula la suma de ángulos interiores? Es la primera fórmula que hemos puesto. A ver. Suma de ángulos interiores. Era 180 multiplicado por n menos 2. Eso nada más, ¿ah? Eso nada más. Recuérdate siempre. Suma de ángulos interiores, esta fórmula. Profesor, reemplaza los datos. Suma de ángulos interiores sería 180 multiplicado por n, que vale 12. 12 menos 2. Entonces acá sería 180 por 10, ¿no? Al final, chicos, la respuesta sería 1800 grados. ¿Ya, chicos? Muy bien, aquí terminamos. Ya les dejo con la profesora Marisa. Marisa Florencín. Claro que sí. Muy bien, un momento. Está ella, acá está. Grupo San Marquitos también está, ¿no? Ahí está. Entonces, anfitriona. Muy bien, jóvenes, chicos, ¿ah? Un gusto trabajar con ustedes. Estamos terminando. Ahí está. Muy bien, terminamos, chicos. Muchas gracias, ¿ah? Cuídense mucho. Tienen minutos para poder descansar. Nos vemos la próxima clase. Un abrazo con cada uno de ustedes.